Dios les bendiga a todos en esta oportunidad. Quiero hablar acerca de milagros. En el lugar donde quiera que usted esté, la mano de Dios esté tocando, esté obrando, esté operando aquello que usted está buscando de parte de Dios. La Biblia dice que Él tiene buenos pensamientos acerca de nosotros al fin de darnos aquello que nosotros estamos esperando. Y ese es el Dios que hoy vamos a buscar, vamos a desear, tocar y alcanzar. El Dios de los milagros. Yo quiero que usted en esta oportunidad abra su Biblia en el libro de San Marcos, capítulo 6, y vamos a leer, usted y yo, juntos, en esta oportunidad, desde el versículo 53. La palabra de Dios dice así: terminada la travesía. Me gusta este comienzo, porque travesía me habla de desafío, me habla de una incursión, me habla de que Dios los llevó en un momento a que ellos pudieran comprobar quién era Jesucristo. Acababa de terminar aquel momento en que Jesús, regresando de Gádara, caminaría sobre las aguas, al punto de que muchos de los que estaban con él llegaron a pensar que era un fantasma. Ese Dios que cuando opera nos asusta. Ese Dios que cuando le habla al hijo de la viuda de Naín, la gente se pregunta: ¿quién es este? Que hasta algunos tuvieron miedo. Ese es el Dios del cual quiero en esta oportunidad hablar, y que usted pueda experimentar el poder del Dios de los milagros, el Dios sanador, el Dios que vino a darnos vida y vida en abundancia. Sabemos que el diablo vino a hurtar, vino a matar, vino a destruir, pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. No vino a quitarnos todo, no vino a despojarnos, vino a darnos. Ese Dios que es un Dios que piensa en las multitudes, y a las multitudes quiere tocar y transformar. Y dice: terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Se alejaron de Judea, de Jerusalén, de Samaria, y ahora están llegando a otra región. Está alcanzándolo todo. El Dios que dice: mía es la tierra y su plenitud, está abarcándolo todo. Y ahora está en tierra de Genezaret. Y dicen: y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Enseguida la gente empezó a decir: este es. En un momento Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y luego le pregunta: ¿y quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y algunos dicen: tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, que están ahí debatiéndose qué profeta es. Y la pregunta que a usted le cabe en esta tarde, en el lugar en que usted está: ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es verdaderamente este que de pronto se para en el monte y empieza a dar lo que usted y yo conocemos como sermón del monte y a cambiar las leyes? ¿Quién es este que dice: oíste que fue dicho, mas yo os digo? ¿Quién es este de quien la gente dice: nadie nos ha hablado antes con tanta autoridad? Y la verdad es que en la casa de Pedro, aquella tarde, cuando Jesús baja del monte, se reúne la multitud en una casa de un pescador, en la casa de un hombre que seguramente tenía los errores, las faltas, los equívocos que muchos hombres tienen. Y de pronto en la casa de ese tal Simón, Jesús empieza a sanar a los enfermos, a liberar a los endemoniados. Y en una casa
donde una mujer que tiene fiebre, él le toma la mano y la mujer empieza a servirle completamente sana. Es que empieza a incursionar todo esto de subirse a la barca, de irse a la otra orilla, y de pronto viene, después de caminar sobre el agua, y se va a la región de Genesaret. Y ahí en la región de Genesaret la gente lo conoce. Y la pregunta que hoy tengo que hacerle es, ¿qué conoce usted de Jesucristo? Cuando hablo con mi esposa, cuando hablo con mis hijos, cuando hablo con gente del ministerio Tiempo de Dios, le pregunto qué experiencias tienen para que ellos puedan hablar con autoridad. Esto es Jesús para mí. Dice la Biblia que la gente lo conoció. ¿Qué conoció la gente? Conoció que Jesús era aquel que en la casa de un hombre hacía milagros, como en la casa de Simón. Conoció que estando él en su propia casa, 4 hombres rompieron el techo, metieron un paralítico por ese agujero y de pronto le dijo: levántate y anda, toma tu lecho, vete a tu casa. Y la gente disputaba y peleaba: ¿quién es este para decir que él perdona pecados? Y de pronto ahora allí en Genesaret la gente dice: este es el que perdona pecados, como ese hombre que estaba tirado en la cama. Este es aquel de quien, escupiendo en los ojos del ciego, le dio la vista. Este es el que le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Y el ciego ya no es ciego, sino que ahora ve. Este es aquel que puede cambiar nuestra historia. En un mundo donde todo pareciera ser que ya está echado, que ya no hay cambio, que no hay transformación, que no se puede dar vuelta a la historia, aparece este que puede cambiar la vida de la gente. Aparece este que de pronto en medio de una multitud, una mujer toca el borde de su manto porque decía dentro de sí misma: si tan solamente tocar el borde de su manto, seré sana de este azote. Y el flujo de sangre desapareció. La verdad es que cuando él llega a la región de Genesaret, dice el versículo 54, y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente lo conoció. Era tan popular y tan grande lo que él manifestaba, que la gente dijo: este es. No era como aquel ciego del cual los sacerdotes, fariseos, saduceos, que tratando de que la gente no llegue a Cristo, decían: si alguien dice que Jesucristo hace tal cosa, o si este Jesús es el Hijo de Dios, no puede entrar más en la iglesia. Y los había amenazado de esa manera. Ese ciego dice: yo no sé quién dice ustedes que es él, pero para mí, la historia es simple. Yo era ciego y ahora veo. Y ahí está esta gente, dice el versículo 55, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que él estaba. Yo quiero que usted empiece a formarse ahora esta idea. La gente, viendo que Jesús andaba por Genesaret, visitando pueblos, aldeas, localidades, la gente empezó a decir: aquí está el que perdona pecados. Aquí está el que da la vista a los ciegos, el que destapa los oídos de los sordos, el que hace a los paralíticos andar. Y de pronto
empezaron a traerle de todas partes. No importa cuán lejana fuera la tierra en la que ellos vivían. Ellos no medían distancias. Tomemos al enfermo, tomemos al paralítico, tomemos al ciego, llevémoslo, porque hay una oportunidad. Yo sé que si Él los ve, que si Él los habla, que si Él los toca, la historia de ellos va a cambiar. Como cambió la historia de ese que, metiendo por un agujero en un techo, Jesús hizo que tomara su lecho, lo cargara sobre su hombro y se lo llevara a su casa. Muchos se quedaron preguntando, ¿quién es este que perdona pecados? El hombre salió caminando. Ahora, cuando yo leo esta historia y meditaba en esta tarde qué pasaje compartir con usted, recordaba oportunidad en que estuve en la tierra de Pico Truncado, allá en el sur de Argentina. En Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz. Estábamos junto al pastor Sergio Heindel realizando una actividad de milagros, de sanidades en aquella tierra. Y de pronto venían gente de Chile. Ellos escuchaban la radio por las cuales la gente contaba los testimonios y venían desde Chile, venían desde Chubut, venían desde distintos pueblos del sur argentino y aún, como digo, de Chile, gente que estaba en los barcos a escuchar palabra de Dios y recibir milagros. Recuerdo que fueron tantos los milagros que Dios hizo en aquella oportunidad que de pronto en un noticiero, en un canal de televisión de esa localidad de Pico Truncado, me invitaron para poder hablar acerca de este Jesús. Recuerdo que en aquella oportunidad el que dirigía el noticiero, el que nos estaba haciendo la entrevista junto al pastor Sergio Heindel, tenía su pierna estirada hacia adelante. Estábamos sentados en 3 sillones, él, el pastor Sergio y yo. Y este hombre me pregunta, ¿cómo es esto de los milagros? ¿Cómo suceden los milagros? Es algo que uno declara una palabra y pasa el tiempo y la gente los recibe. ¿Cómo es el tema de los milagros? Y yo le dije, es tan simple como creer. La Biblia dice, al que cree todo es posible. Y el hombre, de pronto, cuando yo le digo, es tan simple como creer, el hombre hace lo que yo estoy haciendo en este momento, se inclina hacia adelante y sin darse cuenta, él flexiona su pierna. Esa pierna que había sido operada 3 o 4 veces, no recuerdo lo que me dijo en esa oportunidad. Lo que sí sé es que en esa oportunidad él tenía 11 clavos en su pierna y su pierna estaba totalmente tiesa, no podía doblarla. Él había tenido un accidente en un vehículo y su pierna se fracturó en varias partes. Y ahí estaban los clavos puestos que le impedían doblar su pierna. Cuando de pronto él se acerca hacia mí, inconscientemente dobla su pierna y como siguiente acto empieza a correr una lágrima por su rostro. Eso es un milagro. Yo recuerdo que al día siguiente, allí en esa localidad de Pico Truncado, vino gente de distintas localidades, Río Gallegos, de Puerto San Julián, El Porvenir en Chile, y tantos que habían oído y visto lo que había pasado en vivo en medio de este noticiero. Y la verdad es que el Dios que envió a su Hijo a dar la vida por nosotros, a morir en una cruz por aquellos que creen en Él,
no solamente les prometió vida eterna, sino también la oportunidad de vivir una vida sana. Una vida la cual Él dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y eso es lo que quiero hoy que usted pueda arrebatar de parte de Dios. Y dice el versículo 56, acompáñeme por favor. Y donde quiera que entraba, en las aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amo a la palabra de Dios, porque cuando las religiones intentan apoderarse, adueñarse, apropiarse del nombre de Jesucristo, Él no se encerraba en un templo para hacer la obra de Dios, los milagros de Dios. Él no necesitó que nadie patrocinara su ministerio. Él no necesitó que nadie se adueñara de lo que Él como Dios es. Antes bien, visitó todas las calles, visitó todas las aldeas, visitó todos los pueblos y no iba a las congregaciones. Las congregaciones veían a su gente salir de las iglesias y seguir a este que en las calles hacía milagros. Este es el Dios que ama a la creación. Este es el Dios que vino para dar su vida por aquellos que le aman, le invocan y le creen de veras. La verdad es que la gente decía, si tan solamente yo toco el borde de su manto, sé que quedaré sano de este azote. Cuando yo digo esta palabra, tengo que hacer un silencio, porque nos han enseñado tantas cosas. Primeramente, arrepentirnos, y es verdad que seguir a Jesucristo implica arrepentirnos, apartarnos y servirle. Pero aquella gente no tenía que hacer una larga cola de confesiones, sino que tan solamente tocaban el borde de su manto. Hubo una mujer que durante 12 años tuvo flujo de sangre. Visitó todo cuanto había. Y yo quiero que usted entienda que no era solamente médicos, a los profetas, a los videntes, que son otra cosa, pero profeta y vidente son hombres de Dios, aunque luego el diablo se apoderó de la videncia. Los médicos, Lucas, el apóstol Lucas, el médico, la medicina dista mucho de lo que hoy es a lo que era en aquellos tiempos. Esos hombres fueron visitados. Y me pregunto cuántas congregaciones habrá visitado también esta mujer. Y de cuántas habrá sido corrida por el simple hecho de tener flujo de sangre. Como aquel leproso que en vez de ser recibido para ser sanado en la congregación, lo expulsaban para vivir en lugares apartados. De pronto todos esos que no tenían lugar en medio de la congregación eran traídos de donde quiera que estuvieran, de lugares apartados, con la única ilusión, deseo, si lo toco. Eso que la iglesia nunca me permitió, eso que los sacerdotes jamás me dejaron hacer. Recuerdo como acto personal en la ciudad de
en Buenos Aires. Ahora se me pasan un poco los nombres, pero estábamos allí y de pronto después de 4 o 5 días de actividades, terminaba la campaña, salí por el medio de ese enorme predio de pasto, iba camino hacia mi camioneta, cuando de pronto del medio de la oscuridad aparece una mujer totalmente cubierta. Seguramente mi esposa ya recuerda la ciudad. Y a unos metros empiezo a sentir el olor que ella traía sobre sí. Ella me dijo, por favor, ore por mí. Miré su brazo y ella tenía lepra. Había pedazos de carne que le faltaban. Había manchas blancas, manchas oscuras. No me animé a tocarla. Días después, la mujer pasa a dar testimonio de que Dios la había sanado. Me arrepentí y lo hago hasta el día de hoy de no haberla abrazado, porque Jesús abrazaba a los leprosos. No le importaba quizás contaminarse con el mal olor que ellos traían. Yo no la abracé. Solo sé que estiré mi mano y le dije, Dios te sana. Ahí en esa misma localidad, al día siguiente, cuando la mujer daba testimonio de que Dios la había sanado, se acercó un hombre. Me acuerdo que puso 2 llaves en mi mano y me dijo, esta es una camioneta y este es un camión, es todo lo que tengo. Quiero que mi hija sea sana. Y yo le repetí, no quiero ni tu camioneta ni tu camión. ¿Qué tiene tu hija? Y él me dijo, tiene leucemia. Envié la palabra y días después el hombre daba testimonio de que su hija se había sanado. Y cuando veo esta palabra, que la gente traía a los enfermos de donde quiera que estuvieran, y solamente tocando el borde de su manto, no dicen si lo hacían a la espalda, no dicen si lo hacían de rodilla o llorando delante de él. Simplemente dicen que el que los tocaba quedaba sano. Y ese es el Dios que hoy quiere operar también en tu vida. Hablaba hoy con un hermano y me dice, mi esposa está enferma, y me envía un audio. Y me estaba diciendo hoy mismo, estoy construyendo una casa en un cerro, tengo un campo, lo voy a vender y lo voy a dar para el ministerio, para honrar a Dios. Y le dije, hermano, tú no tienes que vender nada. No se compran los milagros. No se compran las sanidades. No se compra el Espíritu Santo. Lo que hay que hacer es creerle. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Luego, Dios pondrá en tu corazón con que tú tienes que honrarlo. Pero no cometas el error de querer comprar lo que Dios vino a dar de gracia. Y la Biblia dice, de gracia recibiste, da de gracia. Recuerdo haber sido sanado de cáncer por Dios. Y sé que el cáncer es nada delante de Dios. Dentro de todas las enfermedades y accidentes que tuve, pude ver el poder de Dios. Porque Dios está esperando simplemente que nosotros nos acerquemos y le busquemos de todo nuestro corazón. No compres un milagro, no compres una sanidad, no compres una prosperidad. Honra al Dios que prospera y serás prosperado. ¿Qué quiero decir con esto? Quizás que esta gente que era traída de lejos,
No sabía nada del evangelio del reino de los cielos. Quizás al mucho o a muchos como existen hoy que están escuchando este mensaje jamás asistieron a una iglesia o quizás están cansados de ella. Tocar a Jesucristo es como aquellos que teniendo lepra le gritaron a la distancia: Señor, si quieres puedes limpiarnos. Quiero ser limpio. Los argumentos, hay tiempo para hablarlos. Hay tiempo para conocer a Jesucristo. Pero hoy sé sano. Hoy sé sano. El caminar y el conocer a Cristo, te lo dice este sacerdote que lleva años predicando el evangelio. Cada día que oro y que busco más de Él, me acerco más a Él, pero no lo he alcanzado todo. Prosigo la meta, quiero alcanzarlo, quiero conocerlo en plenitud. Todavía le conozco en parte. Así que en la parte que a ti te toque conocerlo a hoy, simplemente acércate y tócalo. Tócalo porque al hacerlo, sé que el azote, las obras del diablo y todo aquello que él ha puesto sobre ti para destruirte, Dios lo transformará en un instante en vida y vida en abundancia. Allí donde quiera que estés, quiero que en este momento hagas lo que no podías hacer. Quiero que en este momento tomes esta palabra. Sé sano en el nombre de Jesucristo. Y sea el órgano que falta, el órgano que esté dañado, sea hecho nuevo ahora en el nombre de Jesús. Que esa pierna que estaba entumecida, dolorida, que tenía allí las venas mostrándose por todas partes, hoy sea limpia. Que hoy puedas levantarte de esa cama, de ese lecho en el que estás tirado y caminar para la gloria de Dios. No digo que ya hoy lo conozcas a Jesús. Sí, que empieces a leer la Biblia, a buscarle y a buscarle de veras, porque la Biblia dice que debemos buscar a Dios entre tanto que Él está cercano. Luego Él nos tomará, nos esconderá en el hueco de su mano y del hueco de su mano nadie nos arrebatará. Aquellos 10 leprosos, los 10 fueron sanos. Solo uno volvió a darle gracias. Después de que hayas recibido este milagro, búscale y sea agradecido con Dios, que el Dios de los milagros hoy quiere tocar tu vida. Jesucristo, el Hijo de Dios, está a la puerta y está llamando. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa.